El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la protección de datos personales luego de la filtración masiva de los datos de 20 millones de ecuatorianos, incluidas personas que ya han fallecido. La normativa permitirá enfrentar el mercado negro de la información privada, afirmó Michelena. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, 4 días después de que se conoció públicamente que se habría filtrado los datos personales de 20 millones de ecuatorianos, incluidos aquellos ya fallecidos, por eso el número de 20 millones, tomando en cuenta que somos aproximadamente 17 millones de ecuatorianos. Digo, 4 días después de este anuncio público, el Ejecutivo, a través del ministro de Telecomunicaciones, remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de protección de datos. Esto ya reposa en manos de la Asamblea y tiene a su cargo la tramitación correspondiente. Ahora está con nosotros el doctor Pablo Solines, el expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, precisamente, a quien le hemos invitado para conocer su criterio respecto al contenido de este proyecto de ley. Doctor Solines, bienvenido a Notimundo. Muy buenas noches. Buenas noches, Freddy. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por su tiempo. De manera general, ¿cómo ha visto usted el contenido del proyecto de ley remitido por el Ejecutivo ayer a la Asamblea? Bueno, a ver, es importante señalar que este proyecto de ley se lo viene discutiendo desde hace aproximadamente unos 8 o 9 meses. Es decir que nosotros, bueno, en mi caso como profesional especializado en esta materia, he estado involucrado en el proceso de elaboración del proyecto, por un lado, y luego a través de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, hicimos un análisis muy minucioso a un anteproyecto trabajado por la DINARDAP, en donde hicimos algunas observaciones de forma y de fondo, y que fue presentado hace algunas semanas, a fin de que obviamente el proyecto que pueda pasar a la Asamblea esté preparado y elaborado de mejor manera. El día de ayer, en efecto, fue enviado el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, y este proyecto de ley sin duda ha incorporado una serie de observaciones que nosotros como asociación especializada en esta materia realizamos. Sin embargo, obviamente, han intervenido otro tipo de asociaciones, ¿no? Organizaciones de orden civil, sectores interesados, que también entiendo habrían realizado sus observaciones y que de alguna manera el proyecto las ha incluido. En ese sentido, encontramos pues una normativa que en términos generales está bien estructurada en cuanto a las temáticas que debe de abordar una ley de protección de datos, en cuanto a todos los ejes que confluyen en un sistema adecuado de protección de datos. En efecto, encontramos que existen la parte de definiciones, que es muy importante para poder entender el alcance de determinados términos que se plantean en la normativa. De allí, toda la parte de principios, que está de alguna manera alineado a la normativa o el estándar de la normativa europea. Uh-huh. De allí tenemos la parte de lo que son derechos, ¿no?, que se reconocen a favor del ciudadano, que también se establecen pues los derechos tradicionales que se reconocen en un sistema adecuado de protección de datos, y además también se reconocen ciertos derechos innovadores que ahora la normativa internacional los está reconociendo justamente por un tema ya de necesidad que se ha visto, sobre todo de ejercicio en el entorno digital. El objetivo de este proyecto de ley, entendemos, es normar el uso de los datos personales que los ciudadanos confiamos a entidades públicas y privadas, y que se conforman grandes bases de datos que, de ser expuestas o caer en manos inadecuadas, pueden generar un daño a cada uno de los ecuatorianos que por mala suerte le toque. Así es. El propósito principal es ese, desde un enfoque del derecho ciudadano. Es decir, que es una ley que garantiza un derecho
del titular, del ciudadano, del dueño de los datos, y en función o en torno a ello empieza a girar toda la regulación. Es decir, que si es que se establece una serie de obligaciones, de restricciones, de limitaciones, incluso para todas las empresas, personas o instituciones, sean privadas o públicas, que hacen uso, manejo, tratamiento de datos de carácter personal, decía, todas estas restricciones, estos deberes, estas limitaciones, giran en torno a garantizar un derecho del ciudadano y definitivamente a reconocer una tutela efectiva de sus derechos. Entonces, como digo, el enfoque no es desde el sector, digamos, de quien utiliza o de quien hace tratamiento de datos, sino más bien desde esta garantía, desde este derecho constitucional que está debidamente garantizado. Ahora, ¿no? Recién con esta ley de protección de datos personales, el Estado puede realmente garantizar a los ecuatorianos proteger justamente sus datos personales. Antes, en realidad, a pesar de que se proclamaba esto de la protección de los datos personales, en realidad no era posible porque no había un marco regulatorio para hacerlo. Exactamente. A ver, normativa incipiente sobre esta materia ha existido en el país. Pero digo incipiente justamente porque esta normativa no ha estado debidamente estructurada, no ha tenido un sentido lógico, ¿no?, si cabe el término, y finalmente no ha tenido un debido desarrollo. Han habido disposiciones legales tangenciales en otros cuerpos legales y no había una ley. Así es. Es decir, hemos tenido un derecho constitucional reconocido en el artículo 66. Adicionalmente se lo ha reconocido como un delito. De hecho, estas recientes filtraciones masivas que tú comentabas, Freddy, en tu introducción, justamente están de alguna manera buscando ser perseguidas a través de una investigación penal. Es decir, nuestro COIP ha establecido expresamente que un tratamiento no autorizado de datos de carácter personal, no necesariamente que estén vinculados al derecho de intimidad, realmente como lo prevé la norma, sino que realmente te hablan de un tratamiento no autorizado de datos de carácter personal que el espectro se amplía enormemente. Decía, es el único mecanismo de control, si cabe el término, que se ha tenido para intentar frenar este tipo de situaciones, sin tomar en cuenta adicionalmente que constitucionalmente también se reconocen ciertas acciones como el habeas data, a través de los cuales podría acceder a cierta información mía en determinadas instancias y demás, pero que definitivamente han resultado muy, muy limitadas a la hora de buscar controlar el adecuado tratamiento. Es decir, en realidad estábamos desprotegidos. Completamente. Hemos estado y seguimos desprotegidos hasta no tener una ley. De hecho, un poco para analizar en perspectiva, Ecuador es de los pocos países de la región al que eventualmente se le suma a Venezuela, que no tiene una regulación. A nivel latinoamericano, por ejemplo, ¿cómo nos encontramos en este momento? Porque todavía esa ley no es vigente, no existe. Claro, somos, como te digo, de los pocos países a nivel de la región que no tenemos una regulación en materia de protección de datos, y eso es muy grave, no solo porque es atentatorio al derecho del ciudadano, sino que nosotros como país somos menos atractivos para que se realicen, para ser destinatarios de datos y para que se realicen transferencias de datos acá al Ecuador y a nuestras empresas locales. Entonces, por ejemplo, si es que queremos nosotros brindar un servicio de data center, probablemente acá no van a venir empresas a contratar servicios de data center porque nosotros no tenemos niveles adecuados de protección en materia de protección de datos de carácter personal. Entonces, el tema de la regulación que se está discutiendo ahora a propósito del tema de la filtración, que de alguna manera también empujó a las autoridades a enviar este proyecto que, como digo, lo hemos estado discutiendo 9 meses, es un tema muy importante, porque en definitiva se va a cumplir con una deuda pendiente que el Ecuador tenía de más de 10, 20 y 30 años que en otros países existe esta regulación. Doctor Solines, para hacer un poco más tangible su explicación sobre un tema extremadamente técnico como es este, no sé si nos puede dar ejemplos de lo que al aprobarse la normativa tal como está planteada, ya no se podría hacer lo que hasta hoy se está haciendo respecto de los derechos que tenemos los ciudadanos en torno a nuestros datos personales. Perfecto. Lo primero,
que al garantizarse y al reconocerse ya derechos y desarrollarse derechos a favor del ciudadano, en definitiva, el ciudadano puede exigir que esos derechos se cumplan. ¿A través de qué? A través de acciones legales que también están reconocidas en la propia ley. Estas acciones legales solo pueden tener una razón de ser en la medida en la que tengamos una autoridad de control que sea la llamada a tutelar y a garantizar la efectiva tutela de esos derechos. La ley prevé la creación de una entidad. Prevé la creación de una entidad. Sin una entidad autónoma e independiente, el sistema de protección de datos no funciona. Si es que se pretende que un proyecto de ley específicamente reconozca derechos, el sistema no funciona. Si se establece, o sea, si se pretende específicamente que una ley determine obligaciones y responsabilidades a las personas que manejan datos, el sistema no funciona. Para que un sistema funcione necesitamos de estos tres componentes. Y estos tres componentes están abarcados en la ley. Sin embargo, sí llama la atención, y esto es un tema muy grave y que desde ya lo tengo que dejar señalado, el hecho de que por un lado la ley reconozca como parte de sus principios el hecho de que se requiere de una autoridad independiente en cuanto al ejercicio de sus funciones y el control que va a ejecutar. Sin embargo, cuando la ley regula la parte de la autoridad y crea pues esta autoridad de control, determina que la autoridad de control será parte del Poder Ejecutivo. Y eso es un tema grave porque una de las observaciones que nosotros como despacho y como abogados expertos en esta materia y además como asociación presentamos en su momento al anteproyecto fue justamente que la autoridad de control tiene que ser independiente en cuanto a su ¿cómo es? Poder decidor, en cuanto a su sistema financiero, ¿no es cierto? Es decir, que la autoridad de control no se deba a ningún poder, porque no nos olvidemos que el mayor tenedor de datos de carácter personal es el propio Estado. O sea, es decir, que no tenga una similitud a una superintendencia que depende directamente del Ejecutivo. Más bien la superintendencia es parte de un poder de control y la figura idónea pensada pues para una autoridad de control en este campo era una superintendencia, porque finalmente la superintendencia no se debe a un poder ejecutivo, no se debe a un poder legislativo o judicial. En ese sentido, como sistema podíamos tener mayores garantías de que una superintendencia puede ejercer un control real y efectivo no solo al sector privado, sino también a las instituciones del sector público, que como digo son las personas o instituciones que mayor cantidad de datos procesan y almacenan. Y aquí vendrá también un problema con la persona que pongan al frente de la institución y la organización administrativa interna. Claro, es decir, si es que finalmente es una institución que se debe al Ejecutivo, pero por otro lado vemos que la mayoría de instituciones públicas dependen del Ejecutivo, entonces ya como ciudadanos, desde la perspectiva del derecho ciudadano, ¿cómo podemos nosotros garantizar que nuestros datos están a buen recaudo si es que la autoridad de control en definitiva está sometida a ese mismo Poder Ejecutivo? Es decir, resulta peligroso. Así es. Eso es una crítica muy, muy grave y severa. ¿Quién debería manejar? Esto lo debería manejar una entidad independiente del Poder Ejecutivo a través de una superintendencia. Y así es como se lo debería de concebir si es que queremos realmente que la autoridad de control cumpla su verdadero rol, no solo de supervisor del sector privado, sino también del sector público. Pero la superintendencia, doctor, tiene efectivamente autonomía administrativa y financiera, pero quien nombra al superintendente es el Ejecutivo por ternas, actualmente en la normativa vigente, a través de ternas que termina designando el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces hay un cordón umbilical hacia el Ejecutivo. Sí, a ver, todo proceso de designación de funcionarios públicos va a tener que someterse en algún momento a una instancia del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, pero definitivamente una superintendencia garantiza una mayor transparencia en cuanto al nombramiento de esta autoridad. Entonces, y justamente como tú has dicho, Freddy, una superintendencia goza de una autonomía administrativa y financiera, y eso es lo que nosotros debemos de buscar en una autoridad de control
en este campo si queremos que el sistema funcione de manera adecuada. Entonces, como te digo, esto es uno de los temas que son criticables del proyecto, sin duda. Y obviamente ya hay cuestiones un poco más técnicas, ¿no?, respecto de ciertas concepciones que, como decía yo al inicio de mi intervención, pueden resultar de alguna manera un tanto ambiciosas, ¿no?, para un país como el Ecuador, que no ha tenido tradición en materia de protección de datos y que sin duda se tendrá que discutir ahora en asamblea para efectos de identificar el real alcance que pueden tener estas disposiciones de estos principios y finalmente ver si es que se los puede modular de tal forma que a la hora de su aplicación definitivamente sea mucho más digerible por nuestro sector empresarial principalmente, ¿no? Nos quedan pocos minutos, doctor Solines, y yo quisiera ocuparlos, dada la experiencia que usted tiene en el sector, en que nos ayude, nos guíe a los ecuatorianos respecto de las repercusiones que podría tener esta filtración masiva de datos personales. Sabemos que se han expuesto los nombres completos, el lugar de nacimiento, la fecha, el sexo, la dirección de domicilio, números telefónicos de el lugar de trabajo, de la casa, los celulares. Está expuesto el estado civil, la nacionalidad, la fecha de matrimonio, inclusive para aquellos que están casados, los nombres de los hijos, fechas de nacimiento, saldo en la cuenta en el BIES, inclusive nombre del empleador. Es decir, si usted cruza esta información en un banco de datos, va a tener casi que una radiografía de cada ecuatoriano. Así es. Esta filtración de datos ha sido un tema de extrema gravedad en cuanto, como tú bien dices, Freddy, al volumen de datos que se han filtrado de todos los ecuatorianos. Sin embargo, tenemos que analizar las cosas en perspectiva, ¿no? Todos los ciudadanos ecuatorianos y en general, en todo el mundo, siempre hemos sido vulnerables respecto de nuestra información, porque lamentablemente nosotros no nos hemos empoderado de la misma y no hemos entendido las reales connotaciones que significa entregar nuestra información a terceros que no conocemos. Muchas veces nosotros tenemos errónea concepción de que el hecho de yo estar frente a mi smartphone o estar enfrente de mi tablet y eventualmente proporcionar un determinado dato, eventualmente lo estoy haciendo específicamente en mi fuero interno o para mi particular uso, y no es así. El momento en el que yo me bajo una aplicación o acepto determinados términos y condiciones que generalmente no leemos. Que en donde registro mi huella dactilar, en donde me tomo una foto en un aplicativo para ver cómo me vería de más joven o de más viejo, etcétera. No nos damos cuenta que en todas esas acciones, por más inocuas que parezcan, estamos entregando una serie de información valiosísima, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de ley se incluye el tema de los datos sensibles dentro del estándar internacional y sobre todo que plantea el Reglamento General Europeo, que incluye ya a los datos biométricos como datos sensibles. Uh-huh. O sea, los datos sensibles tienen una protección mucho mayor que un dato personal normal. Y sin embargo, nosotros estamos entregando nuestros datos sensibles, nuestras huellas digitales todos los días. Todos los días. Uh-huh. Entonces, el gran problema que nosotros encontramos, o la gran preocupación, más bien dicho, Freddy, que tú planteas respecto a esta filtración, realmente la encontramos en el día a día, porque nosotros somos vulnerables a cada instante por la cantidad de información que entregamos sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de filtro y obviamente sin conocer quién lo tiene, para qué fines, cuáles van a ser los usos que los va a dar, en qué ámbito territorial, en qué ámbito temporal, etcétera. Entonces, aquí tenemos que pensar que los usos que se pueden dar de nuestra información pueden ser usos legales, usos lícitos, porque llevan detrás un consentimiento o una autorización de parte del titular de los datos, pero también pueden haber usos malignos de esos datos, ¿no? Y dentro de este segundo grupo, estos usos malignos pueden de alguna manera diferenciarse en aquellos usos inocuos, ¿no? En donde, siendo malignos o ilegales, de alguna manera no me pueden afectar tanto, ¿no? Estas típicas llamadas que uno recibe a diario, ¿no? A vendernos productos, uh-huh, servicios, y uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde consigue usted mi teléfono celular, ¿no? Que yo no le he dado. Pero puede llegar hasta una suplantación de una identidad. Claro.
Y ya estos usos más graves, ilegales y que son graves, pueden estar orientados justamente a lo que tú mencionas en cuanto a temas de suplantaciones de identidad, de estafas, de delitos como grooming y muchos otros que realmente pueden tener connotaciones mucho más complejas. Entonces, toda esta información que ha sido filtrada en estos días definitivamente está expuesta a este tipo de situaciones. Habrá que ver realmente cuál fue el grado de afectación que pudo haber tenido o de acceso que pudo haber tenido esta información por parte de terceros, porque no es menos cierto que en principio el gobierno, cuando tomó conocimiento de esto a través de su equipo de seguridad informática especializado, pudo contrarrestar estas vulnerabilidades, me refiero de la información que se encontraba en los servidores en Estados Unidos, ¿no? A fin de que no haya este libre acceso a lo que estaba expuesta la información. Entonces, pero quienes ya se bajaron información, ya está bajada. Claro, pero a lo que voy es que para pensar en estos delitos o en estos usos negativos o nocivos de mayor gravedad se puedan cometer, definitivamente tienen que haber conocimientos mucho más específicos sobre la informática para que puedas hacer suplantaciones, como tú dices, de identidad y demás, que no necesariamente está al alcance de todo el mundo. Es decir, que muchas personas pudieron eventualmente acceder a esa información. Ahora, ¿qué nocivos van a poder ser esos usos por parte de estas personas? Es lo que podría ser cuestionable. Entonces, claro, en perspectiva, por el volumen de datos puede ser en efecto que estemos muy expuestos, pero ya frente a un análisis integral respecto de lo vulnerables que somos nosotros en un entorno digital y sobre todo desde la perspectiva de que nosotros mismos compartimos de manera indiscriminada nuestros datos personales, no creo que pueda variar mayormente esa situación, ¿no? O sea, es decir, es verdad que tienen tus tarjetas de crédito o en algunos casos tendrán informaciones bancarias, pero la pregunta es, claro, cuando uno va a pagar la gasolina, la gente que tiene tarjetas de crédito, ¿qué haces? Entregas tu tarjeta de crédito a la persona y se lo lleva. Y esto, ¿no? En otros países eso está no prohibido. Ocurre, eso está prohibido. Siempre te traen un datapass porque justamente buscan que hacen en presencia del titular. Entonces, te digo, son prácticas comunes y que en definitiva es igual, de cualquier manera estamos expuestos, solo que no lo hemos valorado como ahora lo estamos haciendo, ¿no? Así es. De alguna manera lo que ha ocurrido es que nos hemos puesto alerta con esta exposición masiva, pero realmente nosotros todos los días vamos entregando información que está siendo utilizada de manera negativa, podrían eventualmente hacernos daño. Queremos agradecer al doctor Pablo Solines, él es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, dándonos su punto de vista respecto del proyecto de ley que apenas ayer llegó de manos del Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Doctor Solines, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.